Una cinta me diste bordada con tu nombre, con todo el sentimiento. Ya la lucé mi capa, ya la llevo grabada a fuego aquí en mi pecho. Y aquello que bordaste todo será verdad, siempre te rondaré mientras tenga cantar. Al cielo cantaré tu nombre al mirar tu cinta volar. Y verás este turno de nuevo en tu ventana y oirás estas canciones que hace tiempo cantaba. Diré tu nombre al viento repitiendo sin cesar. Elsa, canto tu nombre al trovar y vuelve a sentir el sonar de mi corazón. Elsa, soy tu canto. Híjole, las cintas de mi capa, Elsa, y otras más canciones que se repiten sin cesar aquí en México, emulando a las tunas españolas, y también tantas canciones que vienen de allá, con tantos temas tradicionales como el Vals de los Estudiantes, tantos temas que vienen de allá y que representan el vivir. En estos temas representan el vivir de la época de los estudiantes, ya después conformadas, después las universidades, después conformadas las tunas. Aquí fue precisamente, ya desde que recibieron el nombre de tunas, no como estudiantes todavía, ya como tunas, fue cuando empezó con este cambio de ritmo, este cambio de música, esta unión, uniendo voces, uniendo instrumentos, uniendo vivencias, uniendo todos los estudiantes de las universidades ya formadas como agrupaciones llamadas tunas. Pero retomemos, bienvenidos una vez más a esto que es Historias Goliardas, el episodio número 17, donde tocaremos temas. Este episodio va a ser titulado La Conquista. No, el descubrimiento, no, me estoy adelantando. Va a ser titulado El Descubrimiento. Y es que en el episodio pasado platicamos cómo fue que se estaban viviendo muchísimas cosas fuera de lo que es la península ibérica, algunas cosas que se afectaban a la península ibérica. Retomamos un poquito, como fue la Guerra de los 100 años, como fue la peste negra, como fue el cisma de Occidente, la separación de la iglesia en ortodoxa, en esto, lo otro y lo demás. Por supuesto, la guerra de Francia, los conflictos de Francia, pero una vez terminados, empezándose a terminar estos conflictos, aislándose lo que es la península ibérica, todo se centró casi en las rutas de Compostela, ahí de Santiago de Compostela. Pero ¿por qué ahí se centró? ¿Por qué? Porque recordando y retomando que la fe era lo más importante en aquellos tiempos. No comías sin fe, no comías sin rezar. Los pueblos vivían completamente, no diría yo que sometidos, aunque sí lo estaban, pero vivían completamente convencidos de que la religión lo era todo, y todo giraba alrededor de toda la religión, alrededor de los monasterios, alrededor de, y allá en Italia, los estados pontificios, los papas. Ahorita vamos a retomar el tema, los Borgia, los Medici, todo lo que tuvo que ver para que en la península ibérica, precisamente en la península ibérica, se centrara esta cultura musical. Pero ¿dónde tuvo su origen? Precisamente en las universidades. ¿Por qué en las universidades?
porque las universidades fueron el método más eficaz para el adoctrinamiento, eh, la expansión de la teología, la expansión del poder eclesiástico fue precisamente las universidades y los monasterios, bajo el dominio de los papas. Todos los papas que fueron subsecuentemente renovándose y renovándose y renovándose, cada que fallecía uno, se hacía un concilio por parte de todos y se tomaban algunos, para elegir al siguiente papa que iba a dirigir la Iglesia Católica. Pero recordemos que ya estaba el cisma de Occidente y se separó la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Dentro de estos años, estamos hablando adelantito del año 1300 y cachito, cuando ya se había tomado la teología bueno, ya se había incrementado dentro de la teología el libro de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Muchas cosas se tomaron de ahí y las metieron aquí en la teología. Muchas cosas se tomaron de acá y lo metieron aquí en la teología. Todo giraba alrededor de los monasterios dentro de la zona católica en las universidades. Pero fuera de ahí, Alemania, Italia, Egipto, Grecia, ya Marco Polo ya nos había traído tantas cosas que había conocido allá en China, en todas las lejanas tierras, en sus libros. Nadie le creía, pero ya después pues, sí. Y entonces se empezaron todas estas rutas de comercio a centralizar, mientras allá, de aquel lado en el oriente, los turcos estaban retomando territorio, cosa muy importante, después de que tomaron Túnez, como por ahí del año 1500 y cachito. Cosa muy importante para nuestra cultura musical. Va a parecer una broma, pero es cosa muy importante. Bueno, todos estos territorios que se estaban retomando, también ahí en Italia, los estados pontificios se están peleando con los Medici, que si Lorenzo, que si el Papa León, no, pero León X fue uno de los Medici que fue después en el año 1500 y cachito, pero mientras los Medici estaban tomando mucho poder y estaba empezando el Renacimiento. ¿Por qué el Renacimiento fue muy importante para nuestra cultura musical? Porque fue que empezaron a retomar todas estas ideologías platónicas, Sócrates, todos los libros y toda la sabiduría, porque había otras universidades, las universidades platónicas precisamente que fundaron los Medici, la universidad platónica precisamente de Platón, pero todos estos pensamientos ya se estaban separando de lo que era la teología católica. Hay que recordar eso. Porque dentro de los círculos católicos, no jueguen, era una cosa que, híjole, a lo mejor va a ser muy, muy terrible aquí retomarlo, porque tendremos que hablar después de Borgia, muy importante para nuestra cultura musical. Los Borgia, ¿qué es Sixto? Alejandro VI o algo así, uno de los Borgia, un papa Borgia muy, muy famoso, Alejandro VI, Alejandro VI, creo que sí, que fue de papa del año 1480 y tanto, hasta que falleció como por ahí el año 1501, 2, no sé. Entonces fue muy importante. ¿Por qué? Porque tenía raíces españolas ahorita estaremos hablando, porque si no, lo voy a mezclar todo. Pero bueno, entrando los Medici, trajeron toda esta cultura y la empezaron a contagiar. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer sus carnavales, empezaron a hacer sus esculturas, empezaron a crecer todas sus iglesias, las empezaron a embellecer todo. Y le empezaron a invertir muchísimo, muchísimo dinero. Fueron los mecenas de todos los artistas, todos los escultores, pintores, arquitectos. E hicieron de los estados pontificios, e hicieron de donde estaba Roma, híjole, espléndido. Y toda aquella persona que viajaba a Roma, inclusive ellos mismos mandaron artistas a todas las cortes francesas, inglaterras, españolas, portuguesas. Mandaron artistas para contagiar este renacimiento.
precisamente por eso se llamó así la época, porque empezaron a retomar los textos anteriores de Platón, de Sócrates, de Hipócrates, toda la filosofía, la empezaron a retomar y a redirigirla a la vivencia. Y dentro de Italia se hacían estos carnavales de la carne, estas fiestas y estas saturnales y todo, se empezaron a hacer. Y al momento de viajar por parte de todos los pueblos y a viajar a la península ibérica, también se empezaron a retomar. Fue aquí que se dividió el vivir dentro de las universidades y fuera de las universidades en los pueblos. Era una cosa muy diferente. En los pueblos, los carnavales muy dicharacheros, inclusive donde se cambiaban, que los reyes se volvían mendigos y los mendigos se volvían reyes por un día y todo eso. En este tipo de carnavales, también lógico, se empezaron a mezclar los estudiantes, porque recordemos que venían saliendo de una época, estamos hablando del año 1400 y cacho ya, después de que gobernaron, después de que hicieron todos los Medici, porque tuvieron una pausa precisamente por los Borgia. Entonces, de hecho, nada más quedaba un Medici, murieron todos y ya después vino León X. Bueno, mientras pasaba todo esto, toda esa sabiduría, todo eso ya se empezó a mezclar dentro de la pópula, dentro de los pueblos, porque estaban saliendo de la crisis que sufrieron por la peste negra y por toda la gente que se murió. Entonces empezaron a resurgir los burgueses. Fueron precisamente los Medici los que implementaron parte de esta nobleza adquirida al casar uno de sus hijos. Ellos eran comerciantes, eran banqueros, pero lograron posicionarse dentro de la nobleza por los matrimonios ordenados, casados con la baja nobleza, y ya pudieron ya ser condes y esto y lo otro. Bueno, uno de ellos fue obispo a los 13 años, entonces pues, todo era un despapalle comercial, cultural, una mezcla de cosas, de salida. Fue precisamente por eso que la iglesia, entre comillas, retomó, después de todo el miedo que se tuvo con la peste negra, estaban muriendo todos, retomó poder, pero también, o sea, retomó poder dentro de la iglesia, dentro de la sabiduría, la teología, pero perdió poder con el dominio de los pueblos y los burgueses. Se empezaron a hacer otras clases de sociedades. Fue precisamente por eso, este tipo de clases de sociedades nuevas, que permitió que en las universidades se dividieran en clases. Y fue este tipo de clases donde se dividió la gente que iba a las cortes, que se preparaba para ir a las cortes, aprender cosas, realmente ambicionar ser un doctor en teología para poder acceder a un obispado y después pertenecer a las más altas, a la más alta nobleza dentro de las cortes, y también pues muchos hijos de reyes, hijos ilegítimos de reyes, o sea, pero dentro de esta sociedad de estudiantes empezaron a ver algunos más bajos, de los cuales ya no llegaban a ser doctor, y empezaron a ver la vida y empezaron a mezclarse con los pueblos y empezaron a vivir la vida libertina. Fue dentro de estas sociedades donde se empezaron a formar estos grupos que ya habíamos nombrado en el episodio pasado, compuestos de goliardos, de sopistas, de trovadores bajos, de juglares, o sea, todos estos grupos empezaron a compartir experiencias, música, instrumentos, vivencias, letras de música, formas de tocar. Estaremos hablando ya después cuando entraron los gitanos, cuando las guitarras de Torres, fue en estos grupos cuando ya se empezó a notar todo este renacimiento que se empezó a copiar de Italia, y también dentro de los carnavales. Fueron estos grupos que ya no estaban ambicionando tanto ser los de la alta sociedad, y se empezaron a mezclar con la baja sociedad, y empezaron a carecer y
del apoyo, de la economía, y empezaron a hacer estos grupitos que fueron de pueblo en pueblo, de universidad en universidad, sí buscando sustento, pero sí viviendo la vida licenciosa, libertina, con la protección de una universidad eclesiástica. Pero ya se estaba separando lo secular de lo eclesiástico, ya empezaba a tener más importancia la filosofía, a raíz, por supuesto, de los pensamientos de Santo Domingo, de San Francisco, de todos ya los nombrados en los episodios pasados, pero fue precisamente en esta época cuando estuvieron los Medici, cuando dieron realce, cuando dieron explosión a todo este renacimiento de filosofía, de arquitectura, de pensar, de sentir, de vivir. Fue precisamente en estos tiempos cuando empezaron a surgir estos grupitos que se empezaron a esconder de la Santa Inquisición, de la persecución de la Iglesia, y entre que estaba que el cisma de Occidente, que si somos católicos, que si somos ortodoxos, que si... Fueron estas universidades que se empezaron a separar de pensamiento y de cosa, y unas le bajaron a la teología, le subieron al conocimiento, y otras le subieron a la teología y le bajaron al conocimiento. Fue precisamente aquí, en la península ibérica y cerca de Salamanca, allí en las universidades de Salamanca y de Santiago de Compostela, donde se empezaron a ocultar todos estos grupos dentro de la Iglesia Católica Apostólica Románica, que era que lo dominaba aquí. Pero fue precisamente en esta época, estamos hablando del año 1400 y cachito al año 1500, donde la influencia de los Medici y después el surgimiento de los Borgia, el Papa Sixto I, no me acuerdo, el Borgia, fue que como tenía orígenes españoles, fue cuando empezó a recibir más. De hecho, se protegió con soldados españoles, protegió el papado. Hubo guerras, hubo conflictos, hubo persecuciones, hubo tantas intrigas entre que si se mataban con veneno, que si los Medici valían gorro, que si perseguían a los Medici, que ¿cómo se llama este monje muy ortodoxo? Salvarerola, Salmoreola, no sé, Salvarola, algo así. Era un monje también muy ortodoxo que empezó a condenar a los Medici, pero también después empezó a condenar al Papa de los Borgia, Sixto, no me acuerdo qué nombre, no me acuerdo qué número. Y fue precisamente en esta época cuando se empezó a centrar todo el poder eclesiástico y toda la salvación en la ruta de Compostela, porque fue este papa, precisamente este papa, que empezó a condenar aquí y a condenar allá, y empezó a matar gente por aquí, a condenarla, a excomulgar, y esto y lo otro para tener poder, y se quedaba con todos sus bienes, y empezó a hacer la iglesia muy poderosa. Allí en Roma la empezó a hacer muy poderosa. Los Medici la hicieron poderosa y obtuvieron nobleza, y a raíz de eso, la iglesia romana empezó a tener mucho, pero mucho poder, pero fue precisamente por esto, porque empezó a utilizar a los caballeros en estas justas medievales, en este retomar de las rutas, se empezó a apoyar todas estas rutas, a todas estas cruzadas, y las empezó a apoyar con lana. Los Medici fueron los que dieron dinero, y después ya se volvieron poderosos y se metieron al Papa, a los estados pontificios, y después perdieron poder, y después los cruzados también perdieron poder. Recuerden lo que le pasó a estos cruzados, precisamente por eso el viernes 13, que fueron por ellos todos, porque también ya se habían vuelto muy poderosos. Entonces empezaron a perseguir y empezaron a retomar poder. Se empezaron a pelear con Francia, se empezaron a pelear, o sea, pero así muy rápido lo que estoy contando, todo lo que pasó en esta época. Pero en este tiempo resurgió y pasó algo muy importante para nuestra cultura musical. Nació Isabel la Católica. Y fue esta, con su manera de pensar,
con su manera de decir, no, yo no me caso con este, yo no me caso con este, me vale gorro lo que digas, papá, yo no me caso con este, yo no me caso aquí, una mujer muy inteligente para los tiempos de su época, como se tomaba y como se trataba a las mujeres, se comportó muy rebelde. Y fue esta, entre el reinado de Aragón y el reinado de Castilla, donde un chamaco más o menos de su misma edad, Fernando, sí fue Fernando, sí cierto, fue Fernando que eh, con, con, con un permiso papal, porque eran parientes, parientes cercanos, por decirlo así, me parece que eran primos segundos o algo así. Necesitaban una bula, pero no, hicieron una falsa y estos, muy inteligentes, se casaron en secreto para obtener el reino, para que no se tuviera que dividir con Portugal y para que el tío no le hiciera de tos, porque ya también estaba Beltrareña o algo así, una hija de otro rey que quería también el reinado. Entonces, sin meternos tantos en esos conflictos, porque la verdad luego no me acuerdo de tanta cosa, eh, fue precisamente aquí muy importante para nuestra cultura musical, porque el rey Fernando de Castilla, el príncipe Fernando de Castilla, viajó disfrazado de incógnito dentro de las caravanas de las rutas de Compostela. De incógnito viajó disfrazado por algunos meses, me parece, para poderse encontrar con la Isabela Católica y casarse en secreto. Y ya casados y con testigos de que ya se había consumado la unión, ya no podía haber nada que los separara. Entonces fue por eso que pudieron obtener el reino de Castilla y Aragón, Aragón y Castilla. Pero fue el pensar de esta mujer, el actuar de esta mujer, el decidir y hasta firmar un contrato y todo lo que se tenía que hacer con la mentalidad de aquellos tiempos patriarcal, el decir, ¿sabes qué? Nuestros reinados son separados. Tú gobiernas, reinas Castilla y yo reino Aragón. Pero vamos a, en las monedas, en todo, todos donde demos nuestro permiso, vamos a aparecer nosotros como los reyes. Los reyes, pero ¿por qué reyes católicos? Ah, porque Borgia no era menso. Los nombró los reyes católicos y les voy a decir por qué. Porque fue después de que fue precisamente a raíz después de que se dio el permiso ya, el original, para aceptarlos como reyes católicos, porque fue ellos los que retomaron el último reino de Granada por ahí de 1492. Tuvieron el triunfo ahí contra el que gobernaba Granada de los musulmanes, se lo quitaron y fue cuando ya se retomó completamente el territorio de la península ibérica totalmente para los españoles. Los vamos a nombrar españoles, aunque era reino de Castilla y Aragón, pero precisamente en ese mismo año fue cuando le dieron todo el apoyo a Cristóbal Colón para viajar a buscar la ruta de las Indias, darle la vuelta al planeta. Pero se topó con a la América. Se tocó con la América ya descubierta por Cristóbal Colón y fue estas riquezas, precisamente estas riquezas que encontró, que le dieron prestigio a la reina Isabel y al rey Fernando, los reyes católicos. Y el Borgia dijo, no, hombre, pues si de aquí soy, otro nuevo territorio, otras nuevas riquezas y esto y lo otro, a ustedes los voy a nombrar los reyes católicos, protectores mundiales de la Iglesia católica y apostólica y romana. Sí, los nombró, aparte de que la reina Isabel la católica, pues sí era católica. Y inclusive por ahí dejó unos edictos de reina cuando falleció para proteger a los indios, pero pues a todos les valió, porque recordemos que veníamos de una época de esclavitud. No se les olvide eso.
Fue muy importante que veníamos de una época de esclavitud, porque fue dentro de estos pueblos esclavizados donde se sacaron varios ritmos propios de los reinos esclavizados, de África, de Arabia, ya también de la América conocida, de todos lados, de las guerras de Francia, agarraban y los volvían esclavos. O sea, era una época completamente de esclavitud. Fue precisamente esta esclavitud la que también dio origen en un futuro a las tunas como las conocemos. O sea, también fue esta ideología de esclavos, estos ritmos de esclavos que se contagiaron en los carnavales, junto de toda esta mezcolanza y toda este folclore en los carnavales, que fueron dando los ritmos, precisamente los ritmos en cuestión de instrumentos musicales, de todo lo que dio origen también a los gitanos, todo este mosaico cultural que se mezcló en los carnavales para que después los estudiantes absorbieran todos estos y en un futuro se mezclaran también en los carnavales ya como grupos estudiantiles y lo vivieran así y lo disfrutaran así, y después lo diremos en los episodios que vienen cómo fue la transición a estudiantinas ya nombradas así de como por ahí de 1500 y cachito como estudiantinas y después como tunas. Híjole, nos estamos adelantando mucho. No queremos adelantar. Estamos poniendo todo lo que se vivió en contexto. Entonces fue aquí cuando la España empezó a tomar realmente poder, porque empezó a crecer su comercio entre América, la América descubierta y los territorios ya retomados en la península ibérica, y también con el apoyo de los Borgia allí en el papado en Italia, y después con el apoyo que tuvo contra Francia porque se le alió se le alió por un poco, les empezó a retribuir lana, los empezó a apoyar en comercio para ganar la guerra de los 100 años contra Inglaterra. Y Portugal se hizo a un lado después de que ganar los reinos católicos Aragón y Castilla. Portugal, con la Beltraneja, ya me acordé de la Beltraneja, se casó con uno de Portugal y después con un tío y todo. Entonces ya se dividió el reino de Portugal y se dividió el reino de España, el reino de Inglaterra, el reino de Francia, el reino de Italia, el reino de Austria. Y fue aquí precisamente cuando empezaron a nacer los reinos ya como tal como los conocemos. El reino de España, Francia, Inglaterra, Italia. Fue precisamente a raíz de lo que hizo Borgia, con el Papa Borgia, es que no me acuerdo, Sixto, no me acuerdo, el Papa Borgia, precisamente con este poder que generó, que hizo para poder amalgamar a la iglesia, sí, las universidades, sí, las rutas de Compostela, Salamanca, acá dentro de la península ibérica, pero ya fue inevitable que se empezara a dividir la iglesia. Se dividió completamente, ortodoxa, católica, apostólica y romana, y también en un futuro, híjole, empezaron a pasar muchas cosas. Fue a raíz de todo lo que pasó en esta transición entre el Renacimiento, el descubrimiento de América, el poder que aumentó del papado, pero también el decaimiento de el respeto por la teología, el respeto por lo que significaba el Papa. Lo que tenían ya era poder, pero ya tenían cada vez menos respeto por todos los demás reinos que estaban alrededor. Fue precisamente esto, muy importante, la lana, toda la plata y todo el oro y todo lo que se trajo de acá, de la América conocida, para que se fortaleciera el papado en Italia, para que se fortaleciera España, para que se separara y se volviera muy independiente de los reinos de Francia e Inglaterra, de Portugal. Pero fue precisamente esta división que hizo más poderosa la ruta de Compostela y también las universidades de Salamanca y de Compostela.
porque aquí fue donde se centró toda la teología, sí, pero se dividió el comportamiento de los estudiantes en Francia, en Inglaterra, en Austria, en Alemania, en Italia, y todos los demás se volvieron más libres con otro pensar. Los grupos se desaparecieron. De aquel lado ya no empezaron a separarse y a dividirse porque ya fueron perseguidos los goliardos, los sopistas, empezaron a desaparecieron. Pero desaparecieron por allá, porque aquí dentro de las universidades españolas, aquí se metieron a vivir, a disfrutar, a ocultarse de esa persecución y a mezclarse con los grupos estudiantiles. Fue precisamente aquí cuando se dividió el pensar de los estudiantes españoles para empezar a interpretar las cánticas de María como protección. Los goliardos se desaparecieron porque los empezaron a perseguir. ¿Por qué? Porque le estaban tirando mucho a la iglesia. Aquí dentro de los estudiantes ya no le tiraron a la iglesia. Ocuparon los cantos de la iglesia para empezar a darle serenata a todas estas princesas que ya vivían dentro de los pueblos con este ya pensar romántico que venían de las cortes italianas, de las cortes francesas, de las cortes inglesas, españolas y todo. Fue aquí cuando retomaron, otra vez empezó a retomar el poder el reino español y se volvió muy vistoso, muy poderoso y todos querían ser como los reyes católicos. Quería estar presentes en sus cortes y se volvió muy poderosa porque tenía la protección también del papado. Asimismo, su vestimenta se volvió muy poderosa y muy elegante porque el color negro fue el color más elegante que podías tener porque estaba protegido por los reyes españoles. No era austero, era síndrome de elegancia. Recordemos que venían de una época donde los ciertos colores solo podían ser utilizados por la realeza, pero fue este color brillante ya aderezado con las tinturas que venían de la América descubierta, que les dio más brillo y que les dio más estatus de poder. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con la conquista de América por ahí de 1521 por parte de Hernán Cortés? ¿Qué pasó con el papa, el último papa descendiente de los Medici? ¿Qué pasó con las pinturas, con la sabiduría, la filosofía, la arquitectura? ¿Qué pasó con todo este dinero, con toda esta plata, con todo este oro, con todos estos esclavos, con con la esclavitud y lo que pasó con el comercio de algodón, de azúcar, de plata, de oro, de mercurio, dentro de la península ibérica y del reino español, los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón? Descúbralo en el episodio número 18 de esto que son historias goliardas. Esto es el descubrimiento. ¿Qué pasó con la conquista? ¿Y qué pasó con el surgimiento de las estudiantinas? Descúbralo en el episodio 18 de Historias Goleadas. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir, mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir, y en mi corazón siempre estás, porque yo he de buscarte jamás. Ya mañana me voy a acordar después. Gracias, nos vemos para la próxima. ¡Aupa, tuna! Ya estamos al final de la ruta de Compostela. Adiós.